Bienvenido a Un Murmullo con Propósito, donde exploraremos las historias y estrategias detrás del éxito empresarial. Soy Laura González, me encuentras en Instagram como @lagon90. Este podcast es una producción audiovisual de Hemisferio Izquierdo y todos sus derechos estarán reservados. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio en Un Murmullo con Propósito. Hoy les traje un personaje icónico en todo el mundo del café en Colombia, con una marca súper reconocida. Él es Luis Fernando Vélez, el fundador, mejor dicho, de Amor Perfecto. Luis, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros hoy y contarnos toda tu historia de vida y de emprendimiento. Laura, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo esta mañana lluviosa bogotana, pero qué rico estar acá para contarte lo que quieras. Ay, bueno, pues mil gracias. Luis, cuéntanos un poquito qué ha pasado por tu vida, qué estudió Luis. Bueno, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Empecé estudiando Economía. Nadie daba un peso por mi futuro universitario, porque tuve un bachillerato bastante Peculiar. divertido, más bien. Pasé por muchos colegios, pero pasé por muchos colegios no porque fuera vago o porque no estudiara, sino porque como en primero bachillerato, en quinto primaria, me puse a jugar golf, después de haber nadado mucho tiempo en el Club La Colina, y el golf me encantó y me encarreté con el golf y yo solamente quería andar jugando golf. Esa era una época en que no existía eso que existe hoy, que entre otras me parece una locura, de que un muchacho podía irse a estudiar a Estados Unidos becado por golf y convertirse en profesional de golf. Pero cuando yo veo hoy el esfuerzo de las familias y de la gente para que un hijo se convierta en golfista profesional, digo, tomé la mejor decisión. Y la mejor decisión fue presentarme en todas las universidades posibles, con la grata sorpresa de que pasé en los Andes a Economía. Pero empecé Economía en los Andes y a raíz de ese bachillerato no tan juicioso, pues empecé a sufrir. Y además, como me gradué de un colegio que no era de esos colegios donde de 100 pelados o de 50 que se gradúan, 20 o 30 pasan en una universidad de estas. ¿Qué colegio era? El nuevo San Luis Gonzaga, y como digo yo, para varones de los dos sexos. Entonces, en el nuevo San Luis Gonzaga, el único que pasó en el colegio, en la Universidad de los Andes, fui yo. Y llegué a ese mundo de los Andes después de haber hecho mucho deporte y haber jugado mucho golf. Quedamos campeones suramericanos juveniles en el 74. Y empecé como a navegar por ese mundo. Me fascinó y dije, a mí de los Andes me sacan graduado. Y Economía no me gustó, la verdad, aunque después hice todas mis selectivas en Economía, porque yo lo que buscaba era una carrera que me permitiera ser un mejor empresario. Desde muy chiquito tuve negocios, me acuerdo en cuarto, quinto primaria, había una cosa famosísima que hacíamos con mi mamá que se llamaba minicicuí. Sí. El minicicuí, entonces eran unos... Los pitillos. No, en esa época lo que hacíamos era mezclábamos gelatina con ácido tartárico, se hacía un polvito y entonces era súper ácido y hacíamos unos bodoques con las páginas de revistas y los metíamos y nos íbamos con un tarro de galletas, no el repleto de esos minicicuís a vender en el colegio. Y desde ahí empecé con la inquietud de vender y de hacer negocios. Después tuve miniteca, fui tal vez de las primeras minitecas acá en Bogotá. Como digo yo, en esa época... ¿Tuviste bares? No, nunca me gustaron los bares, jamás. Pero tuve miniteca. Entonces yo, los cumpleaños de 15, porque digamos, las fiestas en esa época en Bogotá pasaron de ser con orquesta a cuando ya las orquestas se volvieron muy costosas,
pues la gente quería hacer una muy buena fiesta y tener muy buena música. DJ y Entonces toda me la vaina. contrataban a mí de DJ y bueno, tenía la consola de la época, que no era tan consola como hoy, que es una cosita así con dos tornamesas y eso, sino que yo llevaba cada tornamesa, tenía unos parlantes súper sofisticados y todo. Y en un fin de semana, en 1975, me podía ganar 10.000 pesos, que eso era un platal, sobre todo viviendo con el papá y con la mamá, Claro. pues era mucha plata. Me aburro en economía, pido el traslado a administración y empiezo a estudiar administración. Me va súper bien en administración. De tener un promedio al borde que me sacaran de los Andes, lo logré llevar casi a 3,85 y me gradué de administración en los Andes en el 81. Ok. ¿Cómo fue ese proceso después de graduarte al, al empezar a trabajar? ¿Qué hacías después? ¿Qué No, conseguiste de trabajo? ¿Qué? inclusive en la universidad, mi papá tenía la oficina en la avenida Jiménez con Octava, en el edificio Suramericana, muy cerquita de la Bolsa de Bogotá. Y yo lo que hacía era, yo me quedaba todo el día en el centro. Yo no iba al centro y me devolvía para la casa, sino que en la universidad en los últimos semestres a uno le quedaban unos huecos gigantescos. Entonces yo me bajaba caminando a la oficina de la Jiménez con Octava Los Andes, ahí Nada, 10 sí. cuadras. Entonces yo caminaba, subía, bajaba y cuando bajaba a la oficina de mi papá, pues yo digo que trabajaba, pero más bien le quitaba el tiempo a mi tía que trabajaba con él y a la gente que trabajaba con él y me iba como enterando del negocio de seguros de mi papá. Mi papá fue agente empleado de Suramericana de Seguros. Es un ejemplo muy lindo también de cómo Colombia genera grandes oportunidades para los jóvenes, siendo agente empleado de Suramericana, o más bien, habiendo venido de un pequeño pueblo en Antioquia de 8.000 habitantes en 1948, empezó a trabajar de mensajero en Magner y Villa. Tremendo. Y en esa época había una sola bolsa de valores, la de Bogotá, y las sociedades anónimas de Medellín tenían que tener el secretario en Bogotá. Y el secretario de esa época era Guillermo Moreno, que después fue presidente de Suramericana, y mi papá era el que llevaba los títulos valores al secretario, a Guillermo Moreno, y un día Guillermo Moreno le dijo, venga, Santiaguito, usted tan simpático, ¿por qué no vende seguros? Y mi papá era como el paisa simpático de la época que se manejaba muy bien en Bogotá, porque tuvo muy buenos amigos a raíz del círculo social en que se movía con su abuela, que entre otras, este lunes y martes estuve precisamente en Medellín en una exposición de los 80 años de Suramericana. Y es muy emocionante ver cómo una persona que empieza como mensajero en esa relación con Guillermo Moreno, después se convirtió en un ícono de la Suramericana de Seguros, como el agente empleado estrella de la compañía. Fue muy lindo ver un afiche que hicieron donde decía, Increíble. si quiere llegar a la luna, y entonces ponen la cara de mi papá entre una escafandra como llegando a la luna, eh, imite a Santiago Vélez. Entonces eso fue muy lindo. Entonces empiezo a trabajar con él ahí como en esos huecos de la universidad y cuando me graduó, Alberto Samper, un profesor de mercadeo, me ofrece que si me quiero ir a trabajar con él a BASF Química. ¿Mm? Y yo desde ahí empiezo a meditar si quería ser empleado de multinacional o si quería más como emprender y hacer algo distinto. Entonces hablo con mi papá me dice, quédese acá y ayúdeme, y empiezo a trabajar con él. En ese proceso, muy rápidamente me doy cuenta que mi papá está próximo a jubilarse. En esa época creo que se jubilaban de 52 años, si no estoy mal. Y mi papá de los 52 años, pues estaba como un jovencito de 40 de hoy en todo su esplendor de la vida y ya se podía jubilar. Yo le dije, venga, coordinemos para que usted se jubile y fundemos un corredor de seguros. Él me decía, no, eso de un corredor de seguros, eso no es para mí, eso es para No te gente muy puedo. ¡Ah! organizada, Tremendo. yo no quiero ¿Tú eres eso. el mayor de los hermanos? Soy el segundo, ¿Cuántos son? 7. Mi hermano también trabajaba ahí y esa fue como una primera etapa ahí, no, 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 no muy bonita o no muy agradable, porque pues entrar con el hermano que llevaba más tiempo, no entenderse con el hermano, pero bueno, finalmente todo se resolvió muy bien, hoy tenemos una gran amistad,
Anoche que tuvimos junta del corredor, después de la junta conversamos y tenemos una relación hoy muy bonita. Pero entonces convenzo a mi papá de que se jubile como empleado, porque él decía, no, yo quiero seguir acá y tener el máximo promedio para tener la mejor pensión posible. Y yo le dije, papá, ya contratamos un estudio actuarial que demuestra que si multiplicas por 1000 tus ingresos con Suramericana, tu pensión ya va a ser la máxima posible. Más bien, Suramericana de Seguros en esa época en Bogotá, en los 80s, no era tan conocida. Hoy es muy conocida por todo lo que ha crecido Sura y porque tuvo de presidente a Nicanor Restrepo, un hombre que ha sido un ícono en Colombia de cómo trabajar en coordinación en el sector privado y en el sector público. Pero en el 89 la Suramericana no la conocía mucha gente. Entonces yo le decía a mi papá, hay muchos amigos y muchos clientes que quisieran tener los seguros con nosotros en otra compañía distinta suramericana, pero no nos dan esos seguros porque no somos corredores. Volvámonos corredores. Y en el 89, pues antes yo contrato un estudio con un ex superintendente, hacemos todo el estudio y en 1989 nos dan el certificado de inscripción como corredores de Qué seguros. chévere. En el interín ahí yo hacía muchas cosas, pero Ahí pongo yo un paréntesis frente a lo que estás diciendo y es, debe haber sido súper difícil para tu papá haber aceptado que sus hijos le cambiaran su forma de pensar y su forma de ver su empresa y su forma ya al momento de querer soltarla. Porque eso es lo que normalmente le pasa a los empresarios hoy en día y es que han creado una compañía exitosa, han creado una compañía con su esfuerzo, con su pensamiento, con su ideología y misión y visión y que los hijos lleguen a una compañía, claramente entiendo que el mundo está cambiando en tema tecnológico. En esa época, seguramente no sé si en tema tecnológico, pero sí en todo lo demás que estabas contando. Para tu papá debió haber sido súper difícil ese tema, ¿o no? Sí y no, porque yo veo que él lo entendió como un siguiente escalón a toda su profesión. Ok. Porque él ya se jubilaba, ya tenía la edad, ya tenía los ingresos, ya tenía todo. Haber seguido como jubilado trabajando solo para Suramericana con el gran potencial que él tenía, sí fue un esfuerzo que lo entendiera, porque claro, cuando uno está cómodo y sacarlo de esa zona de comodidad, pues es como, pues Tambaleo. cuesta. Sí. Pero él lo superentendió al punto que una vez que ya tenía el corredor, yo fui a hablar con él y le dije, bueno, ya está aquí su corredor, acá está el certificado de inscripción, yo quiero ganar más sueldo. Y yo no le puedo pagar más. Sí. Le dije, bueno, papá, porque hablando de temas de familia y eso, mi primera esposa, con quien fundamos Amor Perfecto, me decía, ¿usted qué hace trabajando ahí? Ustedes son 7 hermanos, eso trabajar para la familia es muy difícil, después ustedes todos van a pelear, no sé qué. Y yo le decía, mire, usted no se preocupe que yo tengo 2 metas súper claras en el ámbito del trabajo con mi papá. Una es lograr que se jubile con el máximo de pensión posible, para que él esté tranquilo y seguro y sepa que no va a tener ningún problema en su vida de ingresos. Y 2, el día que tenga el corredor constituido. Ese día yo me voy a sentar a hablar con mi papá, voy a negociar y veo qué decisión tomo. ¿Y tu señora no tuvo razón nunca? ¿Ah? No tuvo razón nunca porque normalmente tenemos la razón en algo, ¿o no? No, yo sí creo que tenía toda la razón en el sentido de que podría ser una situación muchísimo más compleja, pero como digo yo, hoy tal vez mi vida desde el ámbito económico podría haber sido de pronto muchísimo más fácil. ¿Tú crees? Pero no le apostemos a la futurología, porque yo creo que todo lo que pasó y todo lo que ha pasado ha sido súper positivo, porque cumplí con esas 2 metas, me senté con mi papá, me dijo yo no le puedo pagar más, y dije, perfecto papá, muchas gracias, me voy a ir a hacer otras cosas. Tremendo. Y ahí empieza Amor Perfecto. No, ahí empieza un tema muy lindo. Mi tesis de grado yo la había hecho sobre las compañías de trading japonesas, Sumitomo, Mitsubishi, y cómo Japón, siendo un país muy pobre en recursos naturales, se había convertido en una potencia mundial.
Y entonces en la tesis de grado yo decía, si Colombia sigue siendo un país exportador de materias primas, va a ser un país con dificultades siempre. Eh, y entonces yo decía que yo quería que Colombia tenía que empezar a pensar en exportar manufactura. Y cuando resuelvo retirarme de trabajar con mi papá, Juan Antonio Caballero, mi compañero de universidad, primo hermano de tu papá, me dice, oiga, Lucho, si usted quiere cambiar, ¿por qué no habla con mi cuñada, Claudia Caballero, Claudia Gaitán de Caballero, que tiene un negocio espectacular de exportaciones y está buscando a alguien que le compre a los socios porque ella cree que los socios no le copian lo que ella quiere hacer con la compañía? Entonces yo me fui a hablar con Claudia, yo no la conocía, no, sí, la conocía, pero era una relación pues, de cliente-proveedor porque le manejábamos los seguros. Nos había ido muy bien con ella en los seguros, porque inclusive había tenido un siniestro grande que le habían robado su almacén Clippy y le pagamos súper bien todo el siniestro que tuvo. Le dije, Claudia, que tú quieres cambiar tus socios de esta compañía de exportación de flores secas. Me dijo, sí, estoy desesperada porque no me copian. Le dije, bueno, pero ¿y usted qué quiere? Me dijo, mire, esta compañía tiene un potencial de convertirse en una multinacional de exportación de flores secas. Pero pues estos no le quieren meter y están aburridos y quieren vender. Y dije, bueno, Claudia, reunámonos con Carlos. Carlos, usted sí ve este negocio como un negocio que de verdad tiene un potencial gigantesco. Me dijo, mire, Lucho, esto puede ser gigantesco. Entonces le dije, perfecto, compré. A los 15 días estaba en Bruselas en una feria de regalos exponiendo las flores secas y ahí arrancó el mundo de las flores secas. Pero de nuevo, no tenemos mentalidad exportadora los colombianos. Y llegamos a un punto en que teníamos un producto de excelente calidad, pero no podíamos manejar la oferta porque las flores que más nos pedían eran flores rojas, secas, pero que para que fueran rojas secas tenían que ser anaranjadas frescas. Nadie cultivaba esa flor fresca anaranjada. Entonces teníamos que empezar a sembrar nuestras propias flores frescas o quedarnos con un mercado así de chiquito, porque cuando llegaban las órdenes de nuestro socio en Londres, Alejandro Rengifo, él nos pedía de 100 cajas, quería 90 rojas, 10 amarillas, y nosotros teníamos 90 amarillas, 10 rojas. Entonces Alejandro pues decía, pero Lucho, este negocio no puede tener futuro si nosotros no podemos tener la oferta que nos está pidiendo el mercado. Hacemos junta directiva y los socios no entienden ese concepto de sembrar nuestras propias flores frescas. Y un buen día saliendo de la casa me llama un amigo y me dice, ¿usted qué está haciendo? Le dije, no, pues está aquí con lo de las flores secas, pero pues estamos en este lío. Véngase para acá que lo necesito de vicepresidente comercial. Porque un poco ese tema de emprender, cuando uno ya tiene hijos y tiene un cierto... ¿En esa época ya tenías hijos? Sí, ya tenía 2 hijos. Ya pagaba 2 bonos, 2 matrículas, 2 de todo. Sí. Entonces, cuando uno ya tiene como eso, esas necesidades que se ha creado, pues necesita generar ingresos y la oportunidad que me ofreció este amigo Luis Fernando Sea para que me fuera a manejar la vicepresidencia comercial de la Sociedad de Transporte Ferroviario, que fue la empresa privada de los ferrocarriles para el manejo de carga. Yo acepté y me fui a trabajar con él. Pero el almacén de regalos Amor Perfecto, que es de donde surge todo el tema del café, ya lo habíamos fundado y era un almacén donde vendíamos las flores secas. Y en ese almacén, entre cliente y cliente en la caja registradora servíamos café. Y la gente empezó a decir... ¿Qué tipo de café vendías en esa época? No, en un viaje a Londres con Alejandro había aprendido a preparar prensa francesa muy bien. Y servíamos el café común y corriente que se vendía en Colombia en esa época, preparado en prensa francesa. Pero la gente empezó a decir que en Bogotá estaba de moda ir a tomar café Amor Perfecto. Entonces, no, aquí no vendemos café. Pero un día dijimos... ¿De verdad? Increíble. Así tal cual, porque Amalia, una periodista que trabajaba en la FM en la época, un día dijo que estaba de moda ir a tomar café Amor Perfecto. Y los clientes llegaban preguntando por el café y nosotros, no, aquí no tenemos café.
Pero un día dijimos, venga, si los clientes nos están pidiendo un café, montemos un café. O sea, Amalia fue la que Amalia desató fue toda la que generó todo el boom. todo el desarrollo Sí. del tema del café. Era un almacén de regalos muy bonito, entre cliente y cliente se servía un café, pero entonces un buen día dijimos, venga, si nos están pidiendo un café, hagamos una remodelación bien linda en el almacén y montemos un café espectacular. Tremendo. Yo seguía trabajando de ejecutivo, ya me había retirado una vez de STF, me había ido a hacer otras cosas en tecnología, después me volvieron a llamar en STF, pero estando en STF entra en liquidación y ya estábamos a puertas de abrir el café, que habíamos hecho la remodelación, comprado una máquina de espresso, un menú con sándwiches, cosas, aprendimos a preparar prensa francesa, en fin, ya teníamos el café listo y teníamos una persona de gerente, me acuerdo, Eleonora Tamayo, me tocó decirle a Eleonora, qué pena, pero yo me quedé sin puesto, me voy a tener que ponerme a trabajar en el café, me voy a poner a trabajar en el café. Y el café siempre lo arrancamos con una idea. Si Colombia tiene la reputación de tener los mejores cafés arábigos lavados del mundo, tenemos que ser capaces de tostar y preparar esos cafés. En esa época, cuéntanos también un poquito del tema de la tostión. No, yo no tostaba hasta ahí. No se podía, creo. Exacto. Eso fue en 1997 que abrimos en febrero, abrimos las puertas del café. Pero empezamos en la búsqueda con esa idea que queríamos servir el mejor café. En un interín de esos de trabajo había trabajado en la empresa que trajo el Internet a Colombia, que era la representante de los routers Cisco, ¿sí? Que entre otras un poquito para tener la dimensión, el primer router Cisco que conectó a Colciencias era del tamaño de este cuarto. Okay. En 1997, 92, 91. Hoy un router es de este tamaño. Chiquitico, sí. ¿Sí? Pero yo había trabajado en tecnología, entonces ya tenía Internet Explorer, se llamaba Netscape, ¿sí? El buscador de la época. Y había investigado mucho sobre café y decía que el café tenía que ser fresco de tostado y no sé qué más. Y yo empecé a buscar y no había un café que cumpliera con todo lo que yo había leído. Y dije, me va a tocar comprar una tostadora. Compré una tostadora, llegó en el 98. Cuando llegó la tostadora dije, sí, ahora sí vamos a exportar café tostado en origen. Hablé con Federación, me dijo, ¿usted qué está haciendo? Usted no puede tostar. Dije, ¿por qué no se podía? Sí. Porque había una ley que se llamaba la Ley de Pasillas y Ripios, y para yo poder tener una licencia de tostador y poder tener una marca, tenía que pagar una póliza de seguros anual con una prima de 150 millones de pesos. Tú tenías... Y la tostadora me había costado 7 millones y medio de pesos. Entonces, el equipo me costaba 7 millones y medio de pesos. Y la burocracia o los controles me costaban 150 millones. Porque en la ley de pasillas y ripios lo que decía básicamente era, ningún tostador puede comprar un café distinto al que le venda la federación. Y la federación le tiene que vender a los tostadores los cafés que no se exportan. Y los cafés que no se exportan son los cafés rechazados o que no cumplen o que se sobreprodujeron y la cuota no da para exportarlos, son cafés que se tienen que quedar en Colombia. Entonces, el tostador no podía escoger qué café tostar. A raíz de esa relación con Federación, porque una cosa que sí me di cuenta muy rápidamente es que no hay una institución de agricultores más importante y más grande en el mundo que la Federación Nacional de Cafeteros. Tremendo. En el mundo de agricultores. Cualquier agricultor de cualquier parte del mundo, de cualquier producto, quisiera tener una federación en su país para que hiciera lo que hace la Federación por los Caficultores en Colombia. Con todo y las críticas y con todo y lo que pueda mejorar, pero yo me di cuenta que había que aliarse con la Federación. Tremendo. Entonces la Federación me dice, venga, no lo vamos a molestar, no le vamos a impedir, porque si quisiéramos podríamos venir y decirle, señor, esto está cerrado, vamos a iniciar un proceso, lo vamos a usar como conejillo de indias para hacer que el Comité Nacional cambie la ley de pasillas, la ley de pasillas. Tremendo. Y la cambiaron en el 2003. ¿Por ti? Pues digamos, nos usaron de ejemplo, no solo por mí, ya había, porque en realidad, como digo yo,
para yo entender qué máquina quería comprar, ya me había ido al Pomerillo, donde Leo Katz tenía ya una Dietrich como la que yo había comprado. Entonces, Leo en realidad fue el primero que trajo una tostadora de almacén para empezar a tostar cafés de mejor calidad en Colombia. Después fui yo que me metí debajo de él, pero Federación empezó a entender que el mundo estaba cambiando y que el mundo del café se iba a expandir y que iba a cambiar por completo y que íbamos a entrar a partir del año 2000 en una revolución que se generó básicamente por el vínculo de los jóvenes a la industria del café a través del Campeonato Mundial de Baristas. Y ahí abres el primer café, que era el que ya sabemos, 1997, Amor Perfeito, que es la flor del pensamiento en portugués, que era el nombre de una tienda de lencería de casa, carpetas para comedor, manteles, servilletas, ¿sí? Y entonces el café era dentro de ese almacén de regalos y cuando fuimos a lanzar el café ya teníamos una base de datos de más de, no sé, 3,000 clientes y dijimos, ¿por qué nos vamos a inventar un nombre? Llamémoslo Amor Perfeito. Pero después con el correr del tiempo y que el café empezó a coger como mayor protagonismo, un día mucha gente nos empezó a preguntar que si ese café era importado, que si ese café era italiano o portugués, porque a mí desde el primer día que entré a este negocio dije, no puede ser que tengamos la mejor materia prima del mundo, pero que no sirvamos el mejor café del mundo. Aquí en Colombia. Acá en Colombia. Claro. Entonces dije, tenemos que hacer que Colombia sirva el mejor café del mundo. Pero me pasó algo muy lindo que fue con Denise, mi señora, en ese momento, y con mis dos hijos, Martín y Manuela. Yo dije, ya llevaba 1 año y medio, casi 2 años tostando café, buscando por todos lados. En esa época no había quien dictara un curso de café. Es más, el único curso que dictaba lo dictaba la Taza de Oro. Y cuando fui a ese curso y vi la máquina de expreso, yo me lancé sobre esa máquina de expreso y por fin voy a hacer un expreso antes de abrir el local. No, señor, usted no puede tocar esa máquina. ¿Por qué no la puedo tocar? No, esas máquinas son muy costosas. Y desde ahí como que me quedó a mí la cosa y digo, no puede ser que el país que tiene esa reputación, la gente no pueda tocar la máquina para aprender a preparar café como lo preparan en otras partes del mundo. Y entonces desde ahí me quedó como el gusanito de que había que enseñar mucho, pero primero había que ir a aprender. Entonces nos fuimos a una feria en San Francisco en el año 2000, una feria de cafés especiales. Esta tal vez fue la 4ª o 5ª feria que se hacía de cafés especiales. Y me fui allá y me tomé todos los cursos, empecé a tomar cursos de tostión, de preparación. Pero en ese evento, lo primero que encontré a la entrada fue un gran stand hablando del Campeonato Mundial de Baristas. ¿Y qué es esto? No, el barista es el último eslabón de la cadena, es el experto en preparar la bebida y es el contacto del origen con el consumidor. Y ahí como que a mí se me prendió el bombillo y dije, wow, Colombia tiene la oportunidad de unir las dos puntas de la cadena, que además son las dos más débiles, y tiene la gran oportunidad de fortalecer las dos puntas de la cadena. Entonces desde ahí se me metió a mí que Colombia se tenía que convertir en una potencia de baristas del mundo. Y pregunto dónde es el siguiente campeonato mundial. El primero lo hicieron en Monte Carlo, el segundo lo hicieron en Miami y me fui para Miami a competir por Colombia. Me acuerdo que me fui vestido de Juan Valdés, y hice una gran cantidad de amigos. La gente quedó fascinada con ese cuento mío que me fui vestido de Juan Valdés. Una cantidad de escandinavos me empezaron a ayudar. Ahí conocí a Sonja Grant, que era una de las juezas fundadoras, una islandesa espectacular. Y ahí arranqué con el tema de Colombia tiene que tener un campeón mundial. Después ya pude participar en el 2003 oficialmente en Boston. Después hice todo el trabajo para traernos la franquicia a Colombia de los campeonatos. La franquicia la trajimos con la federación y desde el año 2006 Colombia está haciendo un campeonato nacional de baristas como si fuera un campeonato mundial. Y después en el 2011 yo dije Colombia tiene que hacer, porque me di cuenta además
que se vivía un mundo que todavía se vive, pero que cada vez los países productores estamos cogiendo más protagonismo, era que hasta el año 2011 todos los baristas en la competencia hablaban del origen y del caficultor, pero los campeonatos de baristas se hacían un año en Europa, un año en Estados Unidos. Un año en Europa, un año en Estados Unidos. Y dije, me levanté porque yo era el representante de la World Barista Championship por Colombia y levanté la mano y le dije, mire, esto es muy lindo, esto es una belleza, esto promueve el consumo, pero esto no es coherente. Porque todos los baristas hablan del origen y ustedes hacen un campeonato en Europa, uno en Estados Unidos. Y le dije, ¿los países de origen qué? Brasil, No, Colombia, entonces de sí, acuerdo. bueno, vamos a ver. Le dije, no señor, ¿cuándo es el próximo campeonato que tengan disponible y que no hayan asignado al país? 2011. Les dije, en el 2011 los esperamos en Colombia. ¿Y Y, así fue? y así fue, Ay, divino. federación con Juan Lucas Restrepo, que era el gerente comercial de la época, me apoyó y dijo, Luis Fernando, lo vamos a hacer. E hicimos, todavía me encuentro gente en los campeonatos que me dice, mire, el mejor campeonato mundial de baristas en el que yo he estado fue el de Colombia en el año 2011. No. Eso yo creo que ese ¿Dónde se campeonato, hizo? acá en Bogotá, en ¿En qué parte? Corferias, y cambió por completo la cultura de los jóvenes hacia el café en Colombia. Y de ahí tú ves todos los años y todos los días, por eso tú ves que en Colombia, acabo de estar en Medellín y es impresionante la cantidad de jóvenes metidos en la industria del café, la cantidad de cafés nuevos, la cantidad de extranjeros disfrutando de un buen café en Colombia, porque hoy yo digo que a raíz de todo eso, en Colombia, no digo en Bogotá o en las capitales, en Colombia hoy se toma mejor café que en cualquier otra capital del mundo. ¿Tú crees? Estoy convencido y apostaría a lo que fuera Porque, si alguien me reta a hacer esa apuesta. uy, hay que Porque retarlo, ¿no? porque a los colombianos nos cuesta creer en nosotros. Claro, aquí lo que nosotros, digamos, tenemos en mente es que la pasilla No, es no. pasilla, ¿no? Sí, la pasilla se toma aquí y allá y en Estados Unidos y en la exportación se toma el mejor café. Eso sí. Hoy ha pasado una cosa muy curiosa. Colombia está pudiendo exportar la pasilla, ¿sí? Pero en Colombia se ha dado algo que hemos llamado con el gerente Germán Bahamón, la revolución silenciosa del café. Y una revolución social silenciosa. Porque tal vez en los últimos 30 años, yo no creo que haya existido una actividad que genere más movilidad social que el mundo del café en la integración de los colombianos en la cadena de valor del café hacia adelante. Okay. Colombia siempre fue reconocido como el mejor café verde, la mejor materia prima. Pero a raíz de todo esto que empezamos a hacer desde el 97, a raíz de que empezamos a ver este mundo del barismo, a raíz de que se empezaron a ver los jóvenes con una gran oportunidad, no solamente para hacer un emprendimiento en Colombia. Tú hoy por fuera de Colombia, en el mundo entero, encuentras baristas colombianos que son los más apreciados, y no solamente en Europa o Estados Unidos, en Sudamérica, en Chile, en Argentina. Esto tiene una carrera también, ¿o no? ¿Ah? Esto tiene una carrera, o sea, ellos pueden estudiar. Claro, ¿Sí? nosotros acá tenemos una academia donde damos un diploma. En este momento estamos haciendo una alianza con la Fundación Manuel Mejía para que a través de la fundación le podamos llegar a todos los hijos de los caficultores de Colombia. Y tú no te imaginas lo que genera el que un hijo de un caficultor se integre en la cadena de valor hacia adelante. Porque venimos de un pasado donde el hijo del caficultor lo único que quería era salir de la finca y no volver a ver como las condiciones en que se viven en una finca cafetera. Hoy, los hijos que se han venido a trabajar en la industria del café, en la cadena de valor hacia adelante, quieren volver a la finca, hablar con sus familias y contarles lo que han aprendido y cómo hacer cosas en la finca para producir un mejor café. Tremendo. Y en esos ejercicios hoy hay 400,000 sacos de café que estamos consumiendo en Colombia de excelente calidad, que no están en los registros
porque son cafés que se están comerciando en un comercio directo. El caficultor le vende directo al tostador. Entonces no aparecen registros de eso. Y muchos de esos tostadores no venden en las grandes superficies, sino que venden en sus pequeñas tiendas. Pero esto está pasando no en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, no, en pueblos de 8.000, 6.000, 10.000 habitantes. Salento hoy tiene 60 cafeterías con máquina de espresso y molino. Que de paso, una máquina de espresso y un molino es un indicio de que hay un interés por preparar un buen café. No es el único o el mejor método para preparar los cafés colombianos. Una idea en la que uno no se imagina, ¿no? Uno dice, bueno, cualquier persona puede vender café, pero realmente no nos hemos fijado qué es lo que se necesita para vender un buen café. Ya lo tenemos acá. Ahora yo te pregunto una cosa, ¿qué crees que todo lo que has hecho hasta donde vamos de la historia te enseñó tu papá? Yo muchas veces creo que lo que uno hace en la vida es porque hay un legado detrás que le enseñó a uno a surgir y a pensar diferente. El ejemplo. Yo creo que igual al ejemplo no hay. Un papá que da ejemplo es un papá ¿Qué que ejemplo te dio tu papá? disciplina, amor por su trabajo, amor por lo que él hacía, pasión por sus clientes, una preocupación genuina de ofrecer su producto. Vender seguros de vida no es fácil. Creo que mi papá ha sido el mejor vendedor de seguros de la historia de Colombia y de muchas partes del mundo. Él decía, me acuerdo que le preguntaban, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Y decía, que se muera un amigo y que no haya sido capaz de venderle un seguro de vida. Porque no existe una mejor protección para una familia que un buen seguro de vida. Porque hay muchos patrimonios y muchas familias que se destruyen por no haber tenido esa precaución o esa previsión de un buen seguro de vida. Y él vivía y era una persona, digamos que no le daba pena absolutamente nada por ofrecer un seguro de vida. Y le ofrecía un seguro de vida desde a un vendedor ambulante hasta a todos los líderes colombianos a los que les vendió seguros de vida. Nunca se me va a olvidar esta anécdota tan linda. Cuando el corredor de seguros cumplió 25 años en el 2014, ya habíamos hecho todo un tema de gobierno corporativo, yo ya estaba manejando, era el representante legal y el presidente de la junta del corredor, y yo decía, ¿cómo celebrar 25 años del corredor? Mi papá ya estaba enfermo, ya no estaba yendo a la oficina. Y dije, voy a buscar a Nicanor Restrepo. Y me puse a buscar a Nicanor Restrepo y Nicanor, en un acto de generosidad inmenso, me aceptó que él quería dar las palabras celebrando los 25 años del corredor de seguros. Y en ese discurso Nicanor decía, antes de ser jefe de Santiago fui su amigo, porque cuando llegué a Bogotá a trabajar en la Caja Agraria, Santiago Vélez me ofreció un seguro de vida y se lo compré. Fue muy lindo ver cómo quien después fue el presidente de la Suramericana, Tremendo. Mi papá ya lo conocía porque cuando Nicanor Restrepo vino a trabajar en la Caja Agraria en Bogotá, mi papá buscaba a los antioqueños que llegaban y iba y se presentaba y les vendía el seguro de vida. Entonces, para mí, esa actitud de ir a buscar un cliente y ir a ofrecer un servicio sin ningún pena, y con todo el desparpajo y la simpatía del mundo, para mí es un gran ejemplo. ¿Y qué pasa? Abres un café, otro café, otro café. No. En el 97 abrimos ese café, pero en el 2003, como se dice, buscándole la comba al palo, el negocio que había empezado como un almacén de regalos y un café-restaurante se había convertido como en una cosa que era... Y un día nos sentamos con Denise y decimos, bueno, ¿qué tenemos acá? Teníamos 5 negocios en uno.
pero en ninguno éramos los mejores. Entonces teníamos el café restaurante, pero yo no quería tener restaurante. Tu ¿Sí? señora en esa época te ayudaba. Y trabajábamos los dos, ella se encargaba más del almacén de regalos, yo del café, yo me puse el delantal, yo era el barista, yo atendía, yo servía, yo todo. Divino. Eh, buscando cómo pagar la pensión, ¿sí? Entonces había empezado a importar máquinas, no, ni siquiera. Había hecho un negocio que lo hicimos en sociedad con Juancho, que le dije, Juancho, están vendiendo unas máquinas que yo creo que están en muy buen estado, las están vendiendo muy baratas, comprémoslas, ponga usted la plata, yo las arreglo y las vendo y la utilidad la compartimos. Y Juancho me dijo, listo. Entonces Juancho puso la plata, hicimos el negocio y nos fue súper bien. Yo dije, acaba de haber un negocio, vender máquinas de café. Entonces vendíamos máquinas de café. Pero también en ese negocio, alguien un día me dijo, tengo la instrucción de la junta directiva de ponerle a usted una máquina vending porque usted pide un potencial gigantesco. Entonces me pusieron una máquina vending y la puse en un sitio que esa máquina era una locura. Eso tocaba ir todos los días a sacarle las monedas y a ponerle más producto porque vendía y vendía y vendía. Ahí te tocó hacer un producto más chiquito para meter dentro de las máquinas o ¿cómo lo No, hacían? el mismo café de muy buena calidad, pero como era de tan buena calidad, la gente lo compraba mucho y entonces tenía una máquina vending de Pero esto, café. sí, y las máquinas también, la leche en Ah, me polvo. tocó empezar a comprar leche en polvo, me Ok. tocó empezar a comprar Milo. Después llegó un amigo y me dijo, le voy a dar las máquinas para que las ponga en las oficinas de City TV. Entonces me pidió que tenía que tener snacks, pero eso era otro negocio. Sí, Sí. entonces tenía el café restaurante, el almacén de regalos, las máquinas Divino. vending, ¿sí? La Multitask. venta de máquinas Sí. y ya había empezado a vender café, porque ya había empezado a ir a restaurantes donde Harry Sazón, donde Jorge Enrique Amaya y Juanita en 1492 a venderles el café. Pero un día dijimos, ¿sabe qué? Aquí tenemos que tomar una decisión. ¿Qué es lo que más nos gusta y qué es lo que más queremos hacer? Y yo quiero dedicarme a tener una tostadora de cafés especiales. Ahí pongo un paréntesis y es la importancia de irse por la línea que uno necesita y no desviarse, Exacto. porque al desviarse puede haber un choque. Digamos, del 97 al 2003 en toda esa búsqueda, pero de los 5 negocios, como que ninguno era, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Máquinas vending, las vendimos. Finalmente las vendimos bien, cogimos platica, pagamos deudas, eche para adelante. Café restaurante, Jorge Enrique y Juanita, ustedes saben de restaurantes, cojan ustedes este café restaurante y échelo para adelante. Almacén de regalos, liquidémoslo porque ya el éxito empezó a importar directo. Y vámonos a un sitio a vender y a tostar café especial y máquinas con un propósito, hacer que nuestros clientes sirvan la mejor taza de café posible del mundo. Así nos fuimos a un sitio a la 64 con tercera. Después en el 2005 Jorge Enrique y Juanita me llamaron, no, oiga Lucho, este negocio de café así no lo entendemos nosotros. Le dije, ¿qué quieren que hagamos? No, usted devuélvase para acá. Dije, ni loco, me voy a devolver al café restaurante de nuevo. Porque entonces eso de estar uno pendiente, todavía me encuentro cliente y me dice, ay, ¿cuándo va a abrir un sitio donde tenga la sopita de tomate? No, sopita de tomate hoy hay en muchos lados, ¿sí? Compañías que cumplan el propósito de servir la mejor taza de café posible del mundo. Ese es el propósito. Ese es el que yo quiero, ese es mi propósito. Claro. Y a través de eso yo creo que es un propósito, porque para servir la mejor taza de café posible del mundo hay algo que surgió ahí, que es el tema de la movilidad social a través de entrenar muchachos, bachilleres como Cristian, que lo estás viendo ahí, con, eh, con Alda, que es la directora de la Fundación Manuel Mejía, que es un muchacho que llegó acá con sexto bachillerato, sin un empleo, sin una hoja de vida. Hoy es el director de capacitaciones de Amor Perfecto. Entonces, cuando tú empiezas a ver cómo a través de un oficio, y cuando tú eres el que va y le dice al Sena, Sena, usted tiene que tener la carrera de barista en su pensum, y el Sena te copia y te cree, y hoy en casi todos los Senas del país tú ves que dictan y existe
el capítulo Café dentro de los Cenas, dices, he hecho algo por la sociedad. Porque lo que hablábamos ahorita antes de empezar, hoy las empresas en el mundo entero, sí, las empresas están hechas para ganar dinero y para que sus accionistas tengan una rentabilidad. Pero si las empresas no metemos el factor social como algo del mismo nivel de generar rentabilidad, el mundo no la logra. No llegamos al 2300, ¿sí? Porque si las empresas no entienden que tienen que tener un compromiso holístico, completo, cuidando la naturaleza y cuidando los seres humanos que vivimos en el planeta, el ser humano va a Sí. desaparecer como especie. Entonces, pues volviendo al cuento, 2005 cerramos ese café, nos dedicamos solo a eso, pero después en el 2010 empiezo a ver que en el mercado, después de 5 años de no tener una tienda, hacía falta alguien que mostrara la excelencia en servir un buen café. Y fundamos este. Y ahora, pues ya llegamos a 8 puntos, pero hemos querido entender muy bien cuál es nuestro negocio y en qué negocio queremos estar. O cómo queremos definir nuestro negocio. Y que eso es algo que es muy importante para las personas que quieran emprender. Definan muy bien en qué negocio quieren estar. No entren a un negocio pensando en copiar. O es que, mire, pasa mucho. Es que esa cadena tan importante que hay de cafés en Estados Unidos, yo quiero hacer algo parecido. Cuidado, entiendan muy bien en qué se van a diferenciar y qué es lo que ustedes quieren hacer. Porque si no, usted acaba haciendo la copia de la copia de la copia. Claro. Y entonces nosotros acá, que empezamos muchísimo antes que Juan Valdés, nosotros empezamos en el 97, el primer Juan Valdés. En estos días oí una entrevista que dijeron que se abrió en el 2002. Yo entiendo que se abrió en el 2003, pero bueno, 6 años después de nosotros, um, todas esas cadenas se convirtieron en negocios de comida rápida donde el café es una bebida importante. Nosotros queremos tener cafés donde el café sea el protagonista. Claro. Y no cafés con crema, con azúcar, con saborizante, o sitios donde entonces además de mi café hay Coca-Cola, Club Colombia. En ese negocio no queremos estar. De pronto es algo que nos va a hacer o nos va a crear un mercado más estrecho, pero es en el mercado en que queremos estar. Y es el que nos apasiona y nos mueve, porque es donde a través de una taza de café le podemos contar al mundo entero Listo. toda la magia que hay Sí, de acuerdo. detrás de esa taza, donde hay familias caficultoras que lo recogen, lo procesan, trilladores, tostadores, baristas, y así cumplimos esa otra visión nuestra de fortalecer las dos puntas de la cadena que son las más débiles, el caficultor y el barista. Ahora yo te voy a hacer un par de preguntas y tú me vas a contestar así súper rápido. ¿Tinto o espresso? Tinto, ¿Mañana o noche? mañana, Última serie que viste y te encantó. Common Ground. Un libro que te marcó, si lees. Un libro que me marcó, cómo reinventarse. Un lugar en el mundo donde tomaste el mejor café. Un lugar. Un lugar No en país, el no ciudad, mundo. un lugar. No, el amor perfecto todas las mañanas. No, Diga lo contrario. no, en la cocina de mi casa todas las mañanas con mi señora, donde nos levantamos, lo molemos, ponemos el agua, medimos cuánto café por cuánta agua, y vamos probando los diferentes cafés que vamos produciendo, y lo hago como un ejercicio de disfrute y un ritual. Y como un tema de control de calidad. Ah, chévere. ¿Vinilo, Spotify o silencio? Uy, ahora silencio. ¿Sí? Sí. Cuando era joven, DJ. vinilo. Puro En esa vinilo. época era vinilo, ¿no? Total, total. No, ahora disfruto mucho del silencio en un kayak. Una canción que te conecta con la vida.
Ah, no soy de una canción así, ¿Qué música te gusta? pero cuando me subo al avión, por lo general pongo música zen para que me calme. ¿Verdad? Sí, Tremendo. sí. ¿Pasatiempo favorito? Kayak. Kayak, sí. ¿Qué te hace reír como un Pero, niño? pero, pero voy a aprovechar el tema del kayak porque Dale, dale, hay un dale. tema muy lindo en el kayak. Hice muchos deportes. Natación, tenis, squash, golf, ah, ciclismo, muchos deportes. Es rarísimo. Los colombianos, a pesar de tener dos océanos, ¿sí? Y los dos océanos más importantes, el Atlántico y el Pacífico, y a pesar de estar en el Caribe, no vemos el mar. Y esta es una anécdota bien chévere porque mi señora un día dice, compré un apartamento en Santa Marta. Y digo, uy, yo que no voy a ir a hacer a Santa Marta así como un viejito y meter los pies en el mar y después meterse en una carpa y eso le dije, yo me voy a enloquecer. Voy a pensar en comprar una finca cafetera en la sierra, algo, pero... Y empezamos a ir y empiezo a descubrir el kayak. El kayak es un deporte que te genera, primero es un muy buen ejercicio, es aeróbico, es de bajo impacto. Si te caes, no te pasa lo que te pasa en una bicicleta, ¿sí? Y estás en contacto al 1000% con la naturaleza. Entonces, es fascinante, me encarreté, lo disfruto muchísimo, pero invito a todos los colombianos a que exploremos más el mar, porque no lo vemos y no lo exploramos. Y así como no vemos o no veíamos nuestro café, que ahora lo vemos, creo que en el mar hay un océano de oportunidades ahí, sí, por Eres no decirlo, súper sensible, ¿no? por no decirlo de otra manera. Te encanta la sensibilidad de la naturaleza, de cada detalle que pasa por tu vida. Ves la sensibilidad, es muy bonito. Muchas Increíble. gracias. Bueno, ¿qué te hace sentir? Qué te hace reír como un niño? ¿Con qué gozas? Con todo, ¿Sí? pero disfruto mucho ver lo que hemos hecho en Amor Perfecto con los muchachos. Y tal vez uno de los momentos más de mayor alegría de mi vida fue cuando logramos en el 2021 tener un campeón mundial de baristas con Diego Campos en Amor Perfecto. Eh, eh, y que me hace reír, acordarme de las anécdotas y todo lo que todo lo que nos divertimos, que entre otras, el lunes o el martes que Mm. estábamos en Medellín con Alex Calle, que fue el coach de Diego, y el equipo de Diego éramos Alex, Diego y yo, acordarnos de todas las anécdotas y todo lo que nos pasó en Milán me hace morir de la ¿Sí? risa. Sí, Divino. sí. ¿Te sientes viejo o joven? No, me siento con toda la capacidad de hacer miles de cosas y miles de proyectos. Hoy ando muy metido en el cuento de ver cómo se hace lo que te contaba de el tema regenerativo a través del pastoreo Tremendo. adaptativo. Y ahí tengo, no sé, estoy pensando cómo logro desarrollar un proyecto, porque desde muy joven y desde muy recién graduado de la universidad he pensado como en temas de sostenibilidad y de ecología. Y creo que lo lindo de todo esto, entre otras, a los que quieran interesarse en el tema, los invito a que vean o se sigan una cuenta que se llama Carbon Cowboys. Cómo la ganadería, a pesar de todo lo mal que han hablado de ella, es la gran alternativa de los seres humanos para restablecer toda la naturaleza. No hay una mejor forma de restablecer la capa vegetal del planeta que la ganadería regenerativa. Una oportunidad gigantesca. Lo que pasa es que como la ciencia y las universidades no se han querido interesar en ello porque no hay una multinacional detrás que esté fondeando las investigaciones, entonces a los que están metidos ahí les ha costado mucho trabajo, pero ya estamos llegando al punto en que el mundo entero va a empezar a decir,
Necesitamos ayuda. necesitamos meternos más en esto. Claro. Si Por no eso se, los no, invito a ¿sabes? que vean Common Ground y Ves a la Tierra, que son dos documentales espectaculares que muestran que inclusive el problema no son las emisiones. Y el problema no es que los carros generen mucho CO2. El problema es que hemos descubierto al planeta, le hemos quitado su capa vegetal, que es la que más absorbe el CO2 de la atmósfera. Y es como si le hubiéramos quitado la piel al planeta. Pero existe a través de la ganadería regenerativa la posibilidad de regenerarle esa piel para que absorbamos CO2 y absorbamos agua, de tal manera que el planeta pueda preservarse por miles y miles y miles de años. Y es ahorita que está ahorita el gobierno con todo el tema de compra de las fincas y toda la parte de ganadería y ayudando a la gente. Eso tendría que ser también con todos los ganaderos para poderlo Pero crear o en qué la, tendríamos que hacer ahí, juntarnos todos los ganaderos, hablar del tema, ponerlos en... hablarlo y mostrarle a la gente que esa es la... Además, está demostrado que es la mejor forma para que la ganadería de verdad sea rentable, porque no tienes que invertir en tanta droga para el ganado, no tienes que invertir en agroquímicos para hacer más fértil el suelo, llegas a un punto en que logras una mayor cantidad de reses por hectárea y el manejo es mucho más sencillo. Y lo tienes que integrar, porque no puede ser una sola ganadería, sino que muchas veces detrás del pastoreo que sale el ganado entran los pollos o entran las gallinas o entran las cabras y generas unos círculos virtuosos espectaculares donde todo hace sentido. Y lo que haces es trabajar en sincronía con la naturaleza. Ahora, ojo, no soy experto, soy un simple aficionado que está repitiendo como un lorito lo que ha visto, pero he visto de todo lo que yo he estudiado y analizado, que es una gran posibilidad que tenemos. Que inclusive el año pasado trajimos a uno de estos científicos a que compartiera con nuestros caficultores para que nuestros caficultores entren en el mundo de la caficultura regenerativa. eso es una cosa enorme, ¿no? Gigantesco. Y no es tan fácil de entender. Hay que conocer el mundo de la ganadería, hay que conocer cómo se maneja, qué fertilizantes se le echan al suelo. Hay unos que son químicos, hay otros que vienen por medio de nanotecnología. Y bueno, me imagino que eso es una cosa muy grande, que el personaje nos puede ayudar con eso. Para los que estén interesados, ya saben a quién. No, YouTube es el mejor profesor en eso y busquen agricultura regenerativa, ganadería regenerativa y vean Common Ground está en Amazon, no, está en Disney, no, está en Amazon Prime y Ves a la Tierra sí está en YouTube abierto para todo el mundo. Bueno, hablemos un poquito de la vida personal. ¿Qué crees tú que ha impactado a tu familia en este sueño empresarial? ¿Le has enseñado a tus hijos qué? ¿Qué ha sido para ti ese proceso? ¿Qué te interesa que tus hijos sepan o que les dejes un legado en algún momento de la vida? Eh, De nuevo, ejemplo. Yo creo ejemplo. que lo mejor es el ejemplo. No hay nada que enseñe más que el ejemplo. No soy el papá a decirle usted tiene que hacer esto porque no hace. No, no, no. Yo creo que nada de eso funciona. Inclusive ni con los empleados. Ok. ¿Sí? Porque además venimos de un mundo que ha sido demasiado hipócrita y entonces el jefe le dice a todos sus empleados que sean juiciosos y que sean honestos y que lleguen a tiempo y que no sé qué y no sé qué y no sé qué, pero el jefe muchas veces o el presidente de la compañía para hacer los negocios se sale por completo de la ética. Entonces, ¿de qué vale que pongas carteles y cosas o esas empresas donde uno llega y encuentra la misión, la visión, De no sé acuerdo. qué, el respeto y en la recepción te dejan esperando una hora para atenderte en una cita que era a las 9 de la mañana? Ejemplo, Bueno. ejemplo, ejemplo. Entonces, hablemos del... ¿Ves una generación nueva en Amor Perfecto con tus hijos en algún futuro? ¿O quisieras que la compañía se vendiera y se fuera a otro mundo? ¿Y qué quisieras tú con esto? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sería muy falso si dijera que no quisiera ver un hijo
que continuara con el legado, pero si no se da, no se da. Yo creo que si uno forza esas situaciones, es la peor elección, forzar una situación de esas. Quisiera lograr lo que logramos en el corredor de seguros, que lo vamos logrando muy bien también, pero tampoco sabemos hasta cuándo, porque en el corredor de seguros mi papá se enferma, organizamos un gobierno corporativo, hoy funciona como una compañía con una junta directiva, una asamblea y unos profesionales de la industria que la manejan. Me sueño con que en Amor Perfecto pase algo parecido. Si se da, buenísimo, pero si no se da, pues disfruté y he disfrutado mucho lo que hago y siento que le abrí un camino a una cantidad de jóvenes colombianos para que encuentren en el café y en la integración en la cadena de valor del café un futuro mejor. Hablemos un poquito de las franquicias. ¿Ustedes tienen franquicias actualmente? ¿En qué Ah, partes del mundo? ¿Ha sido un dolor de cabeza? ¿No ha sido un dolor de cabeza? ¿Cómo les ha ido? tenemos franquicias, es un dolor de cabeza, es un tema Sí. muy difícil, muy complejo, muy costoso. Uno se sueña y cree que eso es muy fácil. No es tan fácil como parece. Hay unas divertidas, hay unas no tan divertidas. Eh, la del Cairo y la de Rumania funcionan bastante bien, pero si me dicen por qué no replicas en Estados Unidos, diría, o en otro país, no estoy listo. El personaje que se necesita para que esté detrás de la franquicia es un personaje muy particular y eso es lo que ha hecho que esas dos funcionen muy bien. En Colombia tenemos una hoy que funciona bastante bien, que es la de Avitel, que ahí va, porque al redefinir este negocio y no vender mucha comida, los números no son tan generosos, pero una vez que entendemos el concepto de que lo que hay que hacer es vender bolsas de café, funciona muy bien. El tema de la exportación en Amor Perfecto. Funciona, es el futuro y creo que Colombia está llamado a desempeñar un papel importantísimo en cambiar una situación que ha sido demasiado, no sabría cómo llamarla, pero no le pongamos nombres. Los colombianos nos dejamos echar el cuento de que no teníamos por qué tostar el café en Colombia y que lo tenían que tostar en los países consumidores. Hoy, después de casi 30 años en la industria, digo, ese es el cuento más falso que yo he podido oír en mi vida y hoy con el comercio electrónico la oportunidad que tenemos los colombianos de inundar Estados Unidos con cafés de altísima calidad que le llegan en 4 días al consumidor final es gigantesca. ¿Cómo se ven ustedes en 10 años? Como la compañía que más vende café directo al consumidor final en países consumidores como Estados Unidos y ojalá todo Sudamérica. Para Sudamérica nos falta como tener una mejor logística y unos mejores temas de aduana, pero Estados Unidos sí. ¿Crees que el café puede transformar la economía de nuestro país? Por Sí. completo. Si Colombia exportara el 50% de su café con valor agregado, las exportaciones de café podrían ser el doble o el triple. Pero no solo eso, la autoestima que genera en los colombianos sentirse que son los verdaderos conocedores del café hace que un colombiano que sabe de café se pare en el mundo completamente distinto y llegue a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de complejo y sintiéndose una persona muy valiosa porque puede transmitir la cultura del café a cualquier consumidor del mundo, donde hoy el café es la segunda bebida que más se consume en el mundo entero y sobre la cual se ha desarrollado un interés grandísimo en la medida en que el alcohol ha ido bajando su importancia y los sitios donde tomar café han empezado a florecer. Como colombianos, con la reputación que tenemos y con el trabajo que ha hecho la Federación de Cafeteros, podemos generar toda una transformación social. Por eso yo no creo en estas transformaciones sociales a punta de ideologías y activismo, sino a punta de
cambiar la forma como los colombianos nos paramos en el mundo. Y a través del café y el deporte, porque además ya tenemos lo más difícil, que es que nos reconozcan así. Claro. A nuestros ciclistas les dicen los cafeteros hace 30 años. De acuerdo. Pero un colombiano no podía sostener una conversación de café por más de 5 minutos porque además, cuando llevaba un regalo, llevaba el regalo de la marca que más se vendía en Colombia, que no era el mejor café de Colombia. Hoy, con marcas como Juan Valdez, Amor Perfecto y todas las que hay en el mercado, cuando alguien lleva un regalo de estas marcas, está llevando de verdad un tesoro. ¿Qué es esto? Eso es seguir integrándonos en la cadena de valor hacia adelante. Es un sistema de preparación de café diseñado por nosotros en alianza con InnovaKit, que es un aliado estratégico que nos apoya en todo lo que tiene que ver con el cultivo de café con los caficultores. En la pandemia no vendíamos café, hicimos un concurso de olla, nos dimos cuenta que el 80% de las amas de casa preparan el café en Colombia en una olla y llegamos a este método de preparación que es igual o mejor que cualquiera de los que hemos conocido, con la ventaja de que este es diseñado y producido 100% en Colombia. Tremendo. Entonces, ¿y eso lo consiguen en las tiendas? en las tiendas nuestras o en nuestra página web puedes poner a calentar el agua, pones el café, mezclas y pones el filtro, esperas unos minutos y sirves. Divina. Bueno, Eso es. pues aquí finaliza este podcast, este nuevo episodio. Luis, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado, por contarnos esta historia. Me encanta que te hayas demorado más de 1 hora. Y Van a colgarlos de la cita de las 10. gracias, de verdad, muy adorado. Qué rico haber oído esa historia. Lloramos, reímos y bueno, muchas gracias. A ti mil gracias y bueno, un placer estar contigo y mil gracias por la invitación. No olvides suscribirte a nuestro podcast y dejar un comentario sobre tus pensamientos sobre este episodio. Espero que hayas aprendido algo nuevo para tu emprendimiento. Este podcast está patrocinado por Parking y Big Wash.